Miren, por baterías. Mira, así se las han ido ingeniando. Y mantenerse comunicados. Ahora, esto es para mantenerse en contacto con sus familiares, saber cómo están, eso con el celular. Pero si necesitamos abastecer de energía eléctrica a un hospitales, un respirador artificial. Claro. Esto es desde lo más básico y ya es engorroso. Mira, ya nos quedamos atentos entonces a las noticias de último minuto contigo, Francesco. Y está acompañándonos aquí en este estudio el profesor Cristóbal García Huidobro. Profe, yo me imagino que atento a toda la información y sobre todo porque además parte de lo que hemos conversado con chilenas que están viviendo en Israel, nos hablan de este alto poder de fuego que a través de los años y sobre todo en las últimas horas, que preocupa el alcance que han tenido los misiles. Entonces, la verdad es que es bien angustiante pensar que ellos van de menos a más en cuanto al argumento. Sí. A ver, en primer lugar, lo dijo Libardo antes, lo han dicho ustedes durante todo el día de la transmisión. Esto es una desgracia de proporciones épicas y no hay como, en realidad no hay como describirlo más allá de las imágenes que nos llegan desde allá. Ustedes, por si acaso, se preguntaban también cómo generar electricidad. Sorry, que quería hacer el dato. Paneles solares, si ustedes se fijan, hay fotos que ustedes han mostrado. Ahí están. Ahí hay unos, mira, ve. De hecho, permiso. Aprovecha. Ahí están los paneles solares y muchos de los edificios en Gaza tienen paneles solares. También, por el del lado tiene unos más grandes. También, más grandes. Y bueno, se trata de ocupar algo de eso. Pero la destrucción lo impide. Claro, por eso, lo más fácil es utilizar baterías de auto, que algún voltaje te dan para cargar los teléfonos. Lo decía nomás por un dato. Así. No, el asunto es terrible, fíjense ustedes. Sí, ahora están cayendo otros misiles. Bueno, ahí tiene... Por si acaso, para que tengan una idea, ya que estaban conversando con la gente que está en Israel, Tel Aviv está más o menos como 70 kilómetros de la Franja de Gaza. Entonces, perfectamente un misil lanzado desde la Franja de Gaza puede llegar a Tel Aviv. Mira. ¿Qué es lo que está pasando en el aeropuerto? Ahí se escuchan. Ahí se escuchan los bombardeos. Mira, ayer, en vivo, incluso a esta hora, ayer nosotros vimos cómo ahí está. Mira. Ese edificio se va a caer. Mira. Mira esta imagen ahora en vivo. O sea, pero no se cae el edificio, permiso, porque el bombardeo, lo que pasa es que no tenemos profundidad, ¿no? Pero esto cayó al frente. Acá hay otro edificio que está cubierto por los árboles, pero miren cómo está. Este edificio debe estar abandonado probablemente, si ustedes se dan cuenta por todo lo que ha caído. Sí. La explosión que vimos fue ahí mismo. Fue justo al frente. Entonces, mira, fue justo al frente, pero en cualquier momento este edificio podría caer porque la magnitud del impacto que se ve acá es muy profundo. De hecho, lo vieron ustedes en su momento. Ahora, ¿qué hay ahí? No lo sabemos, ese es el tema. Ahora, como les digo, el asunto es desesperado, pero para tratar de entender un poco, porque se ha hablado harto del domo de hierro, en fin... Voy a tratar de explicar un poco este asunto. El domo de hierro funciona a través de una serie de baterías antimisiles. ¿Ya? Espérate ahí. Perdón, no, es que es una cortina. Pensé que podía ser una bandera. No. O pidiendo ayuda. De repente tú ves pájaros y crees que es un misil. Pero bueno, como les decía, el asunto es que el domo de hierro tiene estas baterías de misiles que tienen un alcance de más o menos 80 kilómetros. Por lo tanto, y como se encuentran frente a la zona de Gaza y hasta Tel Aviv, ahí no habría mayor preocupación. Es difícil, no digo que sea imposible, que lleguen hasta Jerusalén. Jerusalén está más o menos a 97, 100 kilómetros de la Franja de Gaza, pero perfectamente podría ocurrir. Ahora, el tema es que el domo de hierro no alcanza a cubrir la zona de Jerusalén. Pero yo creo que en estos momentos el gobierno de Israel no está pensando en que Jerusalén sea un blanco posible, pero sí Tel Aviv, y además que tiene el único aeropuerto internacional del país, entonces es complicado. Es complicado y sobre todo porque además lo revisábamos también. No sé si el domo de hierro es movible. Sí, son baterías móviles, imagínate como un camión que transporta estas lanzamisiles. Los misiles se llaman Tamir, por si acaso, y el Repe los describía bien. Claro, que no se acordaba el nombre. Son unos misiles 160 milímetros más o menos de ancho, son bastante altos, son como de tu tamaño más o menos, y tienen un alcance de 4 a 70 kilómetros, más o menos.
tienen un sistema de guía láser óptico, que es lo que le permite en el fondo hacer esto, en el fondo interceptar al otro misil y destruirlo. Y yo le diría a la señora que recogió las esquirlas que las bote inmediatamente, porque eso es material peligrosísimo. ¿Por qué? Porque tiene químicos y que pueden ser cancerígenos. Así que los boten nomás. Mira, esto también... Bueno, ahí están... Eso fue ayer en Gaza. Ya, esta es la imagen de ayer. Ya, ahí para no confundirnos, ustedes nos avisan. Pero sabes que la preocupación es que justamente a la misma hora de ayer empezaron a intensificarse los bombardeos en Gaza. Nosotros, de hecho, lo más grave fue, y que además se cumple la amenaza a las 11 de la mañana desde Gaza hacia Ashkelon. Pero fue muy intenso el bombardeo durante la mañana en Gaza, y hoy día parece que estamos viendo algo muy similar. No, y hay que sumarle a eso algo que no ha trascendido mucho en las noticias, porque fíjense ustedes que la atención está fundamentalmente en esto, en los bombardeos. Pero en estos momentos Israel ha movilizado no solamente a sus reservas, sino buena parte del ejército, y hay 350.000 hombres en los alrededores de Gaza. Ese es el gran temor que existe, de que ahora se rompa el cerco y entren a Gaza. Entonces, cuando tú tienes una movilización de más de 250.000 de personas, de soldados, donde incluso la gente que está en la reserva fue voluntariamente a ofrecerse para ir al frente, el asunto tú ya te das cuenta que viene en serio. Porque en estos momentos nosotros nos estamos fijando en las explosiones, nos estamos fijando en este drama que se está viendo, pero viene otro mucho peor, probablemente. Ojalá yo me equivoque. Que es lo más angustiante, y mire, ya en vista de los hechos es probablemente que eso ocurra, profe. Vamos a tomar contacto ahora con Israel Freiman. Él está muy cerca de Tel Aviv. Israel, te mandamos un abrazo. Cuéntanos cómo te encuentras y si estás cerca de tu familia. Parece que sí, ahí lo vi. Hola, hola. Lo vemos en imagen a tu hijo, me imagino que es él. Ay, perdimos la conexión. Ahí sí. Sí, Mijael Freiman. Hola. Habla español, hebreo y un poco inglés. Tiene muy bien. 11 años. Cuéntanos, ¿cómo estás tú? Más en Concepción, Nehemá y Moshe. Cuéntanos un poco qué has visto. Bueno, nervioso porque los bombardeos no son. Hoy día yo trabajo desde la casa. Ya. Hasta la mañana almorcé y empezó el bombardeo, entonces me tuve que venir aquí al búnker. Y ahora tú estás en el búnker, probablemente por eso también tenemos mala comunicación, mala señal. Sí, puede ser porque está metido hacia el cerro, entonces es un poco lento, sí. Ahora se escuchan, aunque el bombardeo sea en Tel Aviv, que son 7 kilómetros, 6 kilómetros, se escucha igual. Se escucha en el aeropuerto de Ben Gurión, también se escucha. Entonces por eso decidimos, están llegando más cerca, nos vamos al búnker. Sí, y finalmente es lo más seguro, la tranquilidad para ti y para tu familia. ¿Y esto ha sido permanente, Israel? Desde el sábado a la mañana, como lo dije antes en alguna otra entrevista, el terrorismo se encarga de diversificar los horarios. En la mañana, en la noche, 2 veces en la mañana, pasa un día y no. Entonces es relativo, y la idea es que permanezca ahí la sensación de angustia. Esa es la función del terrorismo. ¿Con quién estás tú en este minuto? Con mi hijo, Mijael, tiene 11 años. No está yendo al colegio, está suspendido en todo Israel las clases. Sí. ¿Y cómo está él? ¿Cómo lo está llevando, Mijael? Muy bien. Muy bien. Sí, lo vemos. Ayer sonó fuerte y le dio un poco de susto. Sí, claro. Es que no es para menos, sobre todo porque la preocupación es precisamente con los más chiquititos, ¿cierto? Que poco entienden también de estos conflictos y hay que contenerlos. Pero para ti y para tu familia, vivir una situación así, es que la verdad es que para nosotros vivir, no sé, estamos preparados para hacer una evacuación o la operación Daisy, si es que nos preparamos para un terremoto, ¿cierto? Pero ustedes están preparados para resguardarse en caso de que vaya a caer un misil. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te preparas precisamente para llevar a cabo ese protocolo? Con eso, básicamente. Claro. Cuando la sociedad israelí está preparada. Por ejemplo, mi hijo tiene clases por Zoom, pero en vez de darle clases, le enseñan a hacer galletas, le enseñan a cocinar,
de los profesores a bailar. Claro. Cambian la mentalidad. Para evadir todo niños, los sacan del estudio, los sacan de la realidad de la guerra. Entonces, él está feliz haciendo el Zoom, haciendo galletas. ¿Entiendes? Entonces, la sociedad está preparada para eso. Nosotros ya hemos vivido 6 bombardeos. Los primeros fueron muy difíciles de llevar. Nos fuimos a meter a un búnker justamente y había mucha gente, entonces la gente estaba llorando, hablando por teléfono. Claro. Era bien difícil. Así que decidimos buscar alguno que fuera más solitario y nos vinimos a uno que realmente está cerca de la casa y que no hay casi nadie. Ahora, ¿cómo es eso de un búnker que está cerca de la casa, Israel? ¿Es un búnker que está, no sé, en tu cuadra? ¿Es parte de un edificio, de una comunidad? Casa. Es un asilo anciano y tiene un búnker. Entonces, un poco más allá hay un centro comunitario, hay otro búnker. Hay unas casas que, por ejemplo, hacen sus propios búnkeres en la casa. Entonces, por eso te digo, la sociedad está preparada. Ahora, hay cuartos de seguridad que se cierran con una puerta hermética y te quedas ahí. Israel, ahora yo me imagino que no es llegar y ir a cualquier búnker que queda, no sé, a 2 cuadras, porque el tiempo es tan limitado para que tú te puedas poner a resguardo que tienes que buscar uno que esté relativamente cerca. ¿Cuánto tiempo tienes tú desde que suena la alarma hasta llegar al búnker? 1 minuto y medio. Corriendo. La alarma está diseñada, la alarma suena, tú la escuchas, cuando la alarma termina quiere decir que el misil ya está listo por llegar. Cuando la alarma dura 30 segundos, quiere decir que ahí está listo. Hay otras partes de la alarma dura 2 minutos, suena 2 minutos, quiere decir que el misil viene viajando. Cuando termina de sonar la alarma ya quiere decir que va a explosionar. Entonces lo que recomiendan es guardarse y ponerse a veces casco y esperar 10 minutos después de que explosiona, porque caen esquilas o puede haber ahí algo. Ahora, cuando tú dices que tienes que ponerte casco, tú habitualmente o las personas acostumbran a salir, y sobre todo en estos últimos días, a salir con casco, por ejemplo, de sus casas. Yo soy alaraco. Yo sí salgo con casco. Sí, es que sabes que... Yo soy alaraco y preventivo, sí. Mejor, porque incluso aunque sea casco bicicleta. Mira, estábamos conversando con el profe Cristóbal García Huidobro. Antes de conversar contigo, conversábamos con Susana y nos mostraba una especie de esquirlas de los misiles. Pero eso, lo que él insiste en que no lo toques. No. Eso, a ver, lo que pasa es que todo esto está en contacto con productos químicos que son altísimamente peligrosos, incluso una vez que ya han hecho combustión. Entonces, por lo tanto, lo mejor es simplemente no acercarse a eso, que la gente que es en el fondo experta y que conoce del tema haga la limpieza correspondiente después. Claro. Perdón que haga la comparación, es lo mismo cuando caen desechos de la estación espacial, de satélite, etcétera. Eso no hay que tocarlo, puede ser extremadamente peligroso para la salud. Entonces yo lo dejaría a un lado nomás. Sí, pero qué bueno que Israel, ni me lo llevo de... Qué bueno que Israel es exagerado y él reconoce, pero qué bueno, porque finalmente, imagínate, hasta eso te puede provocar daño si es que los estás haciendo muy bien, Israel. Gracias. Aquí la educación le enseñan a los niños que, por ejemplo, si hay una mochila en el suelo o hay alguna caja, no te acercas, ni le pegas un chute, nada. Porque no sabes qué es lo que es. No, entonces menos un misil o una sobra un misil tampoco. Israel, respecto del alcance de los misiles, ¿te ha llamado la atención de que ahora tan cerca de Tel Aviv tengan que resguardarse, pensando en que antes era un problema más de las ciudades del sur? Claro. Ayer llegaron más al norte de Tel Aviv, casi a la primera ciudad nortina. Y a mí me llama mucho la atención porque el ejército ha estado bombardeando, como ustedes han mostrado las imágenes, y bombardea con cientos de toneladas. Hay un detalle que me gustaría decir. Cuando el ejército de Israel va a bombardear, llama por teléfono y les indica que ese edificio va a ser bombardeado, que lo desalojen. Porque al ejército le interesa desarmar la parte militar. Entonces hay un detalle que no se menciona muchas veces. Sí, de hecho aquí también hay una amenaza de por medio, precisamente por parte de Hamas, que surgió ya hace 2 días,
que por cada bombardeo no advertido, no avisado, tal como nos dices tú, se iba a terminar con la vida de uno de los secuestrados. Y la verdad es que precisamente esa es una, claro, de los rehenes, y es esa una de las preocupaciones. Pero la verdad es que tampoco uno no sabe si eso realmente se está cumpliendo. En vista de todos los hechos, ha sido todo tan dramático, tan tremendo. Y yo me imagino que para ti, no sé cuánto tiempo llevas viviendo allá, me cuentas eso, y si es casi primera... 10 años. Mira, y en 10 años, ¿esta es la vez que has vivido con mayor incertidumbre, mayor angustia, todo lo que está pasando? Sí, porque el asunto que entraron y se infiltraron fue lo que cambió totalmente la película acá en esta escena. Porque bombardeos, yo te digo, he vivido 6. Y algunos, a veces no voy al búnker. Entonces, ahora no. Ahora yo, si tuviera un revólver, lo andaría trayendo, porque se puede infiltrar. Claro. Entonces, aquí en Israel es muy común que el israelí que ya hizo el ejército tiene revólver, tiene pistola, tiene permiso. Entonces... Mira, lo que cuentas tú en el fondo es que cambió la sensación de seguridad, porque lo que vimos, eso de las matanzas en distintos lugares adentro de los kibbutz, la verdad es que no se había visto nunca, y probablemente se quedan con esa sensación que están mucho más vulnerables que en otras oportunidades, que estaban solamente preocupados de los bombardeos, que ya es grave, pero que ingresen a tu casa y te puedan matar, y de esa forma es tremendo. Sí, es difícil. Ahora lo que dice el analista, que me gustó bastante, es que este podría ser el problema menor. Hay un problema que se está viendo por algo en un portaaviones, por algo se está visualizando ya un problema que podría ser mayor, y con el enfrentamiento con Palestina podría ser el menor. Y eso es preocupante. ¿Estás hablando de una escalada? A lo mejor había que guardarse. Sí, claro. Y probablemente ese sea el mayor temor que tienen los ciudadanos hoy día, la escalada de violencia. Mi hermano vivió en Jerusalén en los años 90 y Israel no estaba en la guerra del Golfo, y llegaron misiles a Israel y a Tel Aviv, siendo que Israel no estaba en la guerra. Entonces, si eso pasó en ese momento, ahora también puede pasar cualquier cosa. Mira, puede haber una provocación. ¿Algo quiere aportar el profe? No, que en realidad cuando uno mira esto, efectivamente podría haber una escalada, como siempre, sí, ¿no? En la movilización de la flota del Mediterráneo por parte de los Estados Unidos, más allá que tenga el portaavión más poderoso del mundo, implica en el fondo una declaración. Pero bueno, podemos hablar de eso un poco más rápido, pero es una declaración bien fuerte. Sí, es que todas son señales importantes, aquí no podemos dejar pasar nada de eso. Quiero mandarte un abrazo, Israel. Muchas gracias por confiar en nosotros, poder conversar tranquilamente, y estás con tu hijo, que al menos lo vemos contento. Mira, ver a los niños sonreír de verdad es tranquilizador. Al menos se siente allí protegido. Gracias. Que estén muy bien. Me permiten saludar a mis hijos que están en Concepción, y mi sobrino Daniel y Amaro, que están en Viña del Mar. Ahí muy está enviado el saludo. Gracias. Gracias, Israel, que estés muy bien, cuídense mucho. Don Francesco Gazzella, novedades. Tenemos información para ustedes. Escuchen, Comisión de Naciones Unidas, hay pruebas claras de crímenes de guerra en el conflicto Israel-Hamás. Es información que ha sido evacuada entonces desde esta comisión de la ONU, donde plantean que hay pruebas claras de crímenes de guerra en este conflicto en lo que va de estas últimas horas, Repepri. Ya, esto lo conversábamos ayer también con Libardo. Una situación que es evidente, profe. Lo que pasa es que, a ver, cuando uno mira todo esto, la cantidad de crímenes de guerra que han ocurrido son muchísimos. Primero, para la gente que... ¿Pero qué es un crimen de guerra? A eso quería ir. Total. A ver, la definición es una... La gente puede pensar legítimamente, bueno, pero si en la guerra se trata de matarse el uno al otro. No. Claro, se cometen crímenes. Hay reglas. Hay reglas y leyes que están basadas fundamentalmente en una serie de tratados internacionales. Quizá el más importante, el más relevante de todos, es la Convención de Ginebra, ¿ya? Y las convenciones de Ginebra, porque no es uno solo. Por ejemplo, en algún momento se habló de que Israel
Israel había utilizado fósforo blanco para bombardear Jerusalén. ¿Ya? Es un tipo de propelente y de explosivo, que es peligrosísimo. Eso es muy dañino para las personas. Es que ojalá fuera solamente muy dañino. El tema es que te quite el oxígeno, genera un incendio permanente, es espantoso. ¿Ya? Ahora, y está prohibido por una de las convenciones de Ginebra. Por eso, ¿qué es como concepto crímenes de guerra? De lo que hemos visto, porque eso no está comprobado que Israel efectivamente utilizó fósforo blanco, pero lo que hemos visto, primero, crimen de guerra, ¿es involucrar a civiles en esto? En realidad, la definición es súper sencilla, no es muy buena, pero es sencilla. Es cualquier acto que tú hagas contra otro que implique tortura, violación, destrucción innecesaria de propiedad, ataques contra civiles. Eso es más o menos. Es todo lo que hemos visto. Es todo lo que hemos visto. Y lo veíamos recién también, que lo que nos llamaba la atención, el único corredor humanitario que era para permitir a las personas poder escapar hacia Egipto, bajo amenaza. También había sido amenazado muy de cerca con un misil. Yo voy un poco más allá. Libardo lo dijo antes, ¿no? Esta es la frontera entre Egipto y Gaza, ¿ya? Y es una frontera que ha estado cerrada 20 años. Claro, no es que vaya a recibir a todos. No, para nada. Los egipcios no quieren ver nada de esto porque tuvieron campos de refugiados durante mucho tiempo. Entonces, en el fondo, después de los tratados de Camp David con Estados Unidos e Israel, simplemente dijeron, ya, ok, recuperamos el Sinaí, que es lo que nos interesaba, y ahora, señor Israel, usted quédese con la gente en Gaza. Y chao. Y de hecho, mucha gente trataba de cruzar de Gaza a Egipto porque vivir en Egipto era mucho mejor. Había más posibilidades de trabajo, no había porque hay que tomar en consideración que Gaza estuvo ocupada por fuerzas israelíes hasta el 2006, cuando se estableció la retirada unilateral. Es decir, lo que hizo Israel fue simplemente, usted, Autoridad Nacional Palestina, encárguese de esto. Y la PRI lo dijo hace un rato atrás. ¿Sabe, profe? Acá hay otro tema. Ya. Para que entremos en lo concreto. ¿Me pueden poner de nuevo el titular, pero en esta pantalla, porque quiero eso? Comisión de la ONU. Hay pruebas claras de crímenes de guerra en el conflicto Israel-Hamás. Detengámonos en esta cuestión. Esto es súper serio, de verdad. Pero es que detengámonos porque en verdad que llega a producir sentimientos de cierta indignación. Porque dice Comisión de la ONU, es decir, el más alto organismo multilateral del mundo, tiene una comisión que está mirando lo que está pasando. Y dice, hay pruebas claras de crímenes de guerra. Por favor, todos lo hemos visto, no nos tiene que decir lo que está pasando, si ya sabemos lo que está pasando. Pero lo dicen oficialmente. Pero es que no hay que decirlo oficialmente. ¿Qué es lo que están haciendo al respecto? Pero pudo no haberlo dicho. O sea, si no ha hablado, pero ahora lo dice oficialmente, sí, hay pruebas claras de crímenes de guerra. Comisión de la ONU, yo hubiese preferido lo siguiente. Toma carta en el asunto ante pruebas clarísimas de crímenes de guerra que se están cometiendo en el conflicto Israel-Hamás. ¿Por qué no pasa nada? Porque eso es el problema, porque no pasa nada. Perdón que haga la digresión, pero eso me recuerda a un viejo hip hop de Molotov. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. Es eso. A ver, en primer lugar, puede ser el alto comisionado, yo sé que lo que estoy diciendo es terrible, pero el alto comisionado para los derechos humanos, el alto comisionado para los refugiados, etcétera, van a hacer declaraciones altisonantes, quizá el secretario general va a hacer también declaraciones durísimas, pero finalmente nadie hace nada porque en el fondo, a pesar de mucha tesis de conspiración que hay por ahí, la Organización de Naciones Unidas no tiene poder alguno. Gato sin uña. Y eso tiene que ver fundamentalmente por la estructura de la organización, porque en el fondo tú tienes 5 países que controlan la organización, que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y basta que uno de ellos vete para que no se haga nada. Uno que esté en contra y se haga... Ha ocurrido, por ejemplo, con resoluciones de las Naciones Unidas. Efectivamente, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando nosotros mandamos cascos azules, misiones de paz, etcétera? Ya, pero la ONU no tiene fuerzas propias, entonces depende de los países miembros, y al final del día, lo único que importa acá, y les digo y lo recalco, lo único que importa es que los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los miembros permanentes, no los otros, estén de acuerdo entre sí. Y por lo tanto, que den su autorización. Acá no va a ocurrir una intervención internacional. No, porque es darle la espalda a Israel. Sí.
Ya, pero vamos a seguir conversando sobre eso. Antes vamos a tomar contacto con Dani Garkovich. Él es padre de una chilena secuestrada y además no solamente su hija está secuestrada, también su yerno de nacionalidad española. Dani, muchas gracias por estar en contacto nuevamente con nosotros. Yo no sé, mira, te mando un abrazo gigante. Yo sé que han sido momentos muy, muy duros los que estás viviendo, pero preguntarte, ¿has tenido novedades? ¿Has tenido más información de tu hija y de tu yerno? Lore. En este momento es imposible recibir información y no va a ser posible esto hasta que el polvo se asiente y la voz de los cañones dejen de hablar. ¿Cuándo sucederá esto y exista una tregua? Entonces Naciones Unidas o todo lo que acaban de decir ustedes, o Cruz Roja o cualquier organización o ONG que se dedique a estas cosas, podrán acercarse y dar información. En este momento, mientras los cañones están rugiendo y siga el polvo en el aire de esto, es muy difícil. Nosotros estamos conscientes y sabemos, es muy difícil recibir todo tipo de información. Ahora, ¿qué es lo que esperas tú, Dani, respecto de lo que se está haciendo a nivel gubernamental por los secuestrados, por los rehenes? ¿Espera que sigan los cañones hasta que sea lo más necesario y después ver qué pasa con los rehenes? ¿O a ti te gustaría que los cañones callaran luego? Por supuesto que ni a mí ni a nadie le gusta que los cañones sigan rugiendo, no en este caso y no en casos distintos. A nosotros nos gustaría que no existiera esto, pero lamentablemente ya sí existe. También los gobernantes en este momento no están dedicados a ver qué es lo que se va a hacer, sino están ocupados en ver cómo se paran los cañones cuando el globo de los más débiles se desinfle. Es así, y en algún momento va a ocurrir eso. Estoy también consciente de que hay amenazas que si es que no paran de bombardear Gaza, vamos a empezar a ejecutar uno por uno a los prisioneros. Y bueno, estamos tratando aquí con una organización que tiene más o menos la misma ideología que Daesh, y esto quedaría comprobado si es que ellos hacen esto. En el caso de que hicieran esta cosa, las consecuencias que yo te pudiera decir para ellos no creo que sea muy simpática. Y a mí no me gustaría que llegue, porque en el otro lado también hay gente que su único interés es alimentarse, dar de comer a sus hijos y trabajar. Hay gente, yo conozco a muchos que vienen y trabajan y son gente humilde, pero desgraciadamente los líderes, y no solamente en este caso, en muchos lugares del mundo están interesados en mantener esta situación de esa forma, basados en el fanatismo religioso o la financiación de países ajenos que prácticamente mantienen el fuego de la guerra encendido. Dani, oculto y en algún momento aflora. ¿Ha habido alguna noticia extraoficial respecto de la situación de las personas que están secuestradas? Me refiero si alguien ha tenido algún contacto, ¿sabes? Si algún familiar ha tenido algún contacto. Y también preguntarte cómo está tu señora respecto de esta situación. ¿Pasan los días, pasan las horas? Bueno, no hay ningún tipo de contacto que alguien haya podido hacer. No existe. Cualquiera que pueda decir esto, yo te lo puedo decir por mi puesto y por lo que yo tengo conocimiento como oficial. No existe esto. Y en cuanto a la segunda pregunta, mi señora es fuerte y es el pilar que me fortalece a mí también. Y ella está acostumbrada a verme a mí siempre con situaciones muy críticas o muy horrorosas que a ti no te gustarían ver, ¿no es cierto? Y es el pilar que me apoya para poder saber sobrellevar todas estas cosas.
Dani, ¿y tú nos puedes ayudar a confirmar una información que nos entregaba otra chilena que también vive en Israel? Que al menos 60 familias han sido notificadas de los secuestros de sus seres queridos. Yo no sé si tú sabes si eso es real o efectivamente el gobierno israelí está notificando a las familias considerando que sí, efectivamente están secuestrados. ¿Has tenido alguna información? Yo te voy a decir el procedimiento exactamente cómo ocurre para que tengas una idea de lo que se trata. El gobierno no informa, el gobierno no es la persona o la entidad que debe informar, sino en cada lugar o en cada kibutz o en cada ciudad, el que controla o el que está en acción es el ejército. El ejército, por mientras está en combate, él no va a verificar qué es lo que hay en una casa, pero en algún momento se limpia la zona y cuando la zona está limpia, el ejército puede ingresar a las casas y ver qué es lo que hay. Y llevar algún registro y dar las indicaciones, quién pereció o quién no pereció o que no se encuentra en ese momento, después se da como desaparecido. En el caso de Dafna específico y otras familias que nosotros estamos seguros que han sido secuestrados, que no se ha visto violencia en las casas o rastros de que hay sangre o algún herido o alguna cosa así. Y el automóvil de estas familias ha sido robado para poder usarlo como transporte para regresar a la Franja de Gaza. Dani, y ellos, es una estrategia que nos es conocida, ellos hacen eso, así actúan. Pero es muy importante que nos cuentes. Sí, es muy interesante lo que nos estás contando, porque es una cosa procedimental que muchas veces a nosotros se nos escapa, porque no estamos allá, porque no conocemos también como un poco cómo funciona la operatividad específicamente en esa zona. Dani, nosotros tenemos que separarnos brevemente, nos encantaría seguir conversando contigo. Vamos y volvemos reciente, específicamente en Israel y también en Palestina. Sí, por supuesto, aquí revisando las imágenes de Loren, una chilena secuestrada junto a su esposo, también de nacionalidad española. Estábamos en contacto con Dani Garkovich. Dani, muchas gracias por esperarnos. La verdad es que conversar contigo también nos da un baño de realidad y que por supuesto nos mantiene muy atentos a la información que él pueda recibir en algún minuto. Ahora, permanentemente los chilenos y por supuesto quienes están en territorio israelí en general se tienen que desplazar a las zonas de seguridad. Ya conversábamos precisamente con un padre, Miguel, que estaba con su hijo, porque definitivamente es lo que han vivido y se ha incrementado en los últimos días, una situación muy dramática y que por supuesto más dramática todavía es para Dani, quien no sabe en qué condición se encuentra su hija, solamente sabe que fue secuestrada esa mañana del día sábado. Dani, muchas gracias por esperarnos. Parte de lo que conversábamos antes de ir a la pausa tenía que ver con algo bien relevante que tú nos comentabas. Sí, básicamente, Dani, preguntarte qué es lo que esperas tú, cuál es tu escenario ideal, evidentemente sabemos, pero frente a la dificultad que hay para tener contacto con las personas que están de rehén, ¿qué crees tú que debería hacer el gobierno o qué debería pasar para, obviamente, ojalá lleguen todos ellos sanos y salvos a sus casas? En el caso de tu hija. Bueno, yo lo único que te puedo decir, como conocedor en este asunto de conflictos bélicos, todos guardamos la esperanza dentro de nuestros corazones. Pero hay que esperar nuevamente que los cañones callen su voz y que el polvo se asiente. Antes que eso, solamente podemos tener la esperanza y la fe de que todo va a estar bien. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer en el momento adecuado para realizar una negociación y que se pueda lograr el resultado Esto se verá en el momento de que no estemos en conflicto bélico. No es posible. Sencillamente, cualquier persona que piense distinto no es una realidad. Yo tengo la esperanza de que va a estar bien. Pero ahora te digo, hace varios años
secuestraron a un soldado que estuvo como 4 años como preso de los terroristas, y después lo liberaron y lo cambiaron por 1000 o un poco más inclusive. Ustedes están en conocimiento de esto. Sí, parte de esos 1000 también terminaron siendo cabecillas de Hamás. Sí, es así, está bien informada. Y fuera de esto, yo te digo, en este caso no es un soldado, son civiles. Aquí va a haber un tira-vaca, tira-buey muy enorme, y yo confío en la intervención de la diplomacia de los países relevantes. Con Israel es un poco difícil, va a ser esta negociación, pero por intermedio de los países como Chile o como España o como México o como otros países, va a ser un poco más fácil convencer para liberar a los ciudadanos que tienen nacionalidad de esos países. Eso es lo que yo opino, y eso es lo más lógico. Cualquier persona que te diga otra cosa, tú ya puedes entender. Lo que yo te estoy diciendo es lógico. Sí. Dani, la verdad es que entendemos completamente lo que tú estás pasando. Es una situación tremendamente, de mucha incertidumbre. Ojalá tener pronto noticias de tu hija. Ojalá en algún minuto también dar la buena noticia de que han sido liberados los rehenes. Sé que el escenario es súper complejo, y tú más que nadie también tienes la certeza de que esa situación es así, pero no pierdes la esperanza. Te queremos agradecer nuevamente que hayas confiado en nosotros, y por supuesto vamos a estar muy atentos a todas las novedades y la información que tú vayas recibiendo. Ojalá muy pronto, para al menos tener esa tranquilidad. Que te vaya muy bien, Dani. Un abrazo. Dani. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo y a vuestra disposición. Gracias, Dani. Y si es que hay alguna buena noticia, las compartiré con ustedes también. Estaríamos tan alegres. Sí, de todas maneras. Sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias, Dani. Bueno, la situación de Loren, la hija de Dani que estamos conversando, su marido, es la situación de a lo menos 130 personas. Ahora se habla de 150. Y se habla incluso más. Es que no hay un número certero porque tampoco ha habido comunicación al respecto, pero sí, a vuelo de pájaro, cálculo que se hace, es que podrían ser a lo menos 130, 150 personas, porque no están en su casa, y porque, por ejemplo, en el caso de Dani, él contaba que en el comienzo, las primeras casas del kibutz, cuando ingresan los milicianos de Hamás, generan una barbarie brutal, crímenes del terror, pero que en el caso, por ejemplo, de la casa de su hija, donde ella estaba con su marido, no hay rastros ni de, por ejemplo, de sangre. Claro, no quiero ser gráfico, digamos, de manera desmedida, sino que de sangre, o de que haga pensar de que ellos efectivamente fueron ultimados, sino que la esperanza de Dani es que efectivamente ellos están con vida, por lo mismo, por la evidencia que había en su casa, y que están en esta condición de secuestro. Ahora, estábamos hablando, profe, de los crímenes de guerra. Yo me imagino que el secuestro y todo lo que pasó ahí están en la calificación de crímenes de guerra. Sí, por cierto, o sea, a ver, en general, cuando tú tomas prisionero a otra persona y estás entre beligerantes, es decir, personas que están peleando entre sí porque son soldados, hay reglas para eso. Pero una cuestión que está absoluta y completamente prohibida en el derecho internacional es la captura de población civil exprofeso para convertirla en rehén y eventualmente utilizarlas como moneda de cambio. Y da lo mismo en realidad el objetivo. ¿Y esto es lo que marca esta guerra? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, a ver, lo que hemos hablado durante los últimos 5 días, de repente nosotros decimos, bueno, quizá hay una intención de tener una ganancia territorial. Nada de eso, es imposible por lo demás. Jamás no puede querer tener más territorio de Israel para aumentar la franja de Gaza, eso es un imposible. El ataque tenía otro objetivo. Yo creo que tiene 3 objetivos claros y que hemos visto. Uno es un objetivo que tiene que ver principalmente con obtener
gente, rehenes, capturar a esas personas. En segundo lugar, infundir terror en la población. Y en tercer lugar, que el más terrible de todo, es la venganza. Y esto lo ha hecho Hamás, así que no es un invento mío. Efectivamente, ellos se están vengando por un montón de otras situaciones. Entonces, y eso te indica el nivel de crueldad, barbarie, como dijo Repe, que hemos visto. O sea, niños decapitados. ¿Sabe lo que pasa, profe? Que aquí uno ve cosas que uno se pregunta y queda la interrogante, esto es presente, pero también uno tiene que pensar en el interrogante futuro. La asimetría de fuerzas entre el ejército israelí y Hamás es total, descomunal. Sí. O sea, estamos hablando de uno de los ejércitos más preparados y modernos del mundo, frente a milicias que se organizan con lo que tienen a mano, con lo que puedan traficar, desde apoyos que les da, no sé, Hezbollah, Irán, qué sé yo. Qatar, etcétera. Está bien, pero me refiero que no tienen F-16, no tienen tanques Leopard, tampoco tienen, qué sé yo, gran artillería, ¿no? Sabemos lo que tienen, que es bastante, entre comillas, artesanal, por decirlo de alguna manera. Pero durante esta asimetría hace que Hamás tome como válido dentro de sus operaciones crímenes de guerra. O sea, decapitación de guagua, para infundir temor, también asesinato exprofeso a civiles, captura de civiles. Entonces, ¿en qué estamos? En que cuando las guerras sean asimétricas, que siempre lo son, porque siempre hay alguien que tiene más que el otro, ¿vamos a empezar a ver esto en la guerra un modo operandi similar? Yo creo que aquí hay algo distinto, ¿ya? Lo que tú mencionas, es mirado desde el punto de vista de lo que es el arte de la guerra, es absolutamente correcto, ¿ya? En términos de asimetría, pero yo creo que aquí hay dos agendas distintas. Hay una situación militar, que es lo que estamos viendo, en fin, y es como Israel ha reaccionado. Israel está reaccionando como en general cualquier otro país reaccionaría frente a una agresión. El problema es que Hamás no utiliza población civil para escudar sus operaciones, en primer lugar. Esto lo conversábamos hace un tiempo atrás. Hamás no tiene un cuartel general, tiene varios. La mayor parte de la cabeza de Hamás no está en la Franja de Gaza, está en Qatar. Ese es el tema. Y desde allá dan las órdenes. Entonces hay grupos, células dentro de la Franja de Gaza que cumplen las órdenes que vienen desde Qatar, donde está el alto mando de Hamás. Que eso te determina también la forma en cómo operan estas personas. Entonces, tomando en consideración eso, ahí tú te das cuenta que esto no es un tema de guerra como nosotros en el occidente lo entendemos. Esto es una yihad. La yihad en el mundo árabe se entiende como un esfuerzo común de la población para un objetivo, pero en este caso, ¿ya? Y dentro de los fundamentalistas islámicos, la yihad es una guerra santa, es decir, si yo mato a otro, mato a un infiel, mato a un enemigo de Alá, mato a un enemigo de mi pueblo, en el fondo yo me estoy ganando un lugar en el cielo. ¿Me entiendes? Nadie piensa cuando toma un arma en Occidente que se está ganando el cielo. De hecho, no hay soldado en la historia de la humanidad que te diga que la guerra es épica o heroica. Pero hay gente acá que ha sido adoctrinada precisamente para pensar eso. Ese es el problema. Y esto es terrible porque ahí también hay una asimetría. Israel pelea como un país occidental, ¿me entiendes? Con un ejército formal, con sistemas de seguridad, etcétera. Hamás, Hezbollah, lo mencionaba el señor Garkovich hace un rato atrás, Daesh es como se le llama también al Estado Islámico, ¿me entiendes? Esa gente no pelea bajo esas reglas y literalmente, y perdonando la expresión futbolera, todo es cancha. Entonces, o sea, cuando tú no tienes límites... Es que cuando no tienes el mismo poder de fuego de tu enemigo, vamos a tener que tolerar estos crímenes entonces. Porque, ¿sabes por qué te lo digo, profe? Sí. Porque ya han pasado 5 días y resulta que no le hemos podido poner freno a estas atrocidades. Es que fíjate que aunque tuvieran el mismo poder de fuego... Mira, te pongo este caso. Imagínate hubiera una simetría perfecta, que no existe evidentemente, entre ambas fuerzas. En el mundo islámico, ¿ya? Estoy pensando en el mundo del fundamentalismo islámico. Claro, no estoy pensando en la gente que es musulmana, devota y que bien que así lo sean, etc. Si no estoy hablando del mundo salafista, wahabista, estoy hablando en el fondo de los fundamentalistas. Estoy hablando de la gente que hoy día gobierna Afganistán, por ejemplo, ¿ya? Talibanes. Los talibanes, etc. Esas personas, aunque estuvieran en igualdad de condiciones militares, de poder de fuego, operarían de la misma forma que hemos visto hoy día, sin asco.
¿Me entienden? Pero ahí tenemos un problema, porque en el fondo nosotros deberíamos, o la comunidad internacional y todos deberíamos predicar con el ejemplo, porque si ahora hacemos vista gorda y probablemente se justifica que no tiene el mismo, es que mira, esto es el poder asimétrico y no tienen las mismas armas y lo hacen como pueden, cometiendo estas atrocidades. Si nosotros no le ponemos freno, ¿qué esperamos para después? Es que ese es el problema y lamentablemente, no me quiero salir del tema, pero esto ya ha ocurrido tantas veces. Yo les pongo un ejemplo. Cuando yo era niño, en 1994 vino el genocidio en Ruanda. Las Naciones Unidas no hizo nada, solamente sacó gente, europeos, norteamericanos, etc. Y después dejó que los ruandeses se mataran entre sí. En 2 semanas hubo 500.000 muertos. ¿Ya? Y Occidente, las Naciones Unidas, nadie hizo nada. Libardo, Buitrago lo dijo hace un rato atrás, ni la Unión Africana, ni la Unión Europea, ni la Liga Árabe, ni las Naciones Unidas, ni nadie está hoy día, ningún foro internacional está haciendo nada más que simplemente condenar fuertemente las atrocidades que han ocurrido, la diplomacia. Y nada más. Entonces, el problema, y lo decía el señor Garkovich, negociar con Israel, o sea, en el fondo, lograr que la furia israelí baje para tratar de conversar y entrar a negociar es muy difícil. Y eso tiene que ver con un punto político hoy día, ¿ya? Porque Benjamín Netanyahu era un primer ministro que estaba al borde de caer hace 2 semanas atrás. Y hoy día se ha galvanizado la opinión pública en torno a él. ¿Ya? Porque esto es una ventaja a corto plazo, ¿eh? En mediano plazo. Sí, claro. No. Ahora, si esto no. Que pueda sacar una pero el problema fundamental es que la población de Israel está ultrajada y quiere que alguien pague por esto. Y lo peor de todo, yo sé que es imposible tener a alguien en Gaza, etcétera, hoy día que nos reporte, lo peor de todo es que aquí hay gente inocente, israelíes que fueron masacrados, pero también hay palestinos que lo están pasando, por decirlo menos, pésimo. Porque nuevamente, el cobarde, como son la gente de estos grupos, se escudan en civiles y en gente inocente. Eso es lo que pasa. Y no les importa. Y lo peor de todo es que Occidente, no es que no le importe, está sopesando qué le conviene más. Porque el problema es que si Estados Unidos, por ejemplo, se metiera en esto, eso implicaría que Irán también saltaría. El movimiento de la flota del Mediterráneo tiene que ver precisamente con marcar una línea contra Irán. Eso no es una señal, efectivamente, eso no es una señal para enviar el portaaviones más poderoso, que entiendo que además mandó un segundo portaaviones a la zona. No es para la Franja de Gaza. No es para Hamas. Eso es para enviar una señal, por ejemplo, a Irán. Claro, aquí no estamos solos. Salió una tesis, Israel, por ejemplo, que esto le quitaría importancia al conflicto que hay en Ucrania, incluso que Vladimir Putin habría orquestado parte de esto. Eso no tiene ningún sentido, porque Israel, como es un país extremadamente rico y poderoso, al menos en el ámbito armamentista, es un país que se sostiene solo, no necesita ayuda militar. Puede que necesite inteligencia, porque el Shin Bet, que es el sistema de seguridad interno, y el Mossad fracasaron. Aquí tendrán que rodar cabezas figurativamente en algún momento. Lo que pasó fue bochornoso. Bochornoso, y ese es el tema. Mira, vamos a retomar el contacto con Susana, que va y viene del refugio, y espero que ahora te encuentres más tranquila, Susana. Ya pasó allá la hora de almuerzo, pero aquí se desordenan todos los horarios, no han podido hacer una vida normal. No, son las 5:26 y todavía no almorzamos, nadie quiere almorzar. Todos estamos, ¿qué les puedo decir? Estaba escuchando al periodista, muy interesante toda la posición que él tiene, y creo que algo muy importante que él dijo, y yo como ciudadana israelí que voté por este gobierno, yo quiero que este gobierno se haga responsable, y el que tiene que caer va a caer, porque yo no estoy dispuesta a seguir viviendo bajo el gobierno de unos irresponsables. Irresponsable, no se puede, amigo, no puede ser esto real, sí, porque tenemos la inteligencia más grande, Susana. Tenemos, como él dijo, el poder de Israel. No, el poder de Israel somos el pueblo de Israel que queremos la paz, y si el que fue responsable y no estuvo atento a lo que tenían que pasar, a lo que creían que iba a pasar, se descuidó, querido. No estábamos en Latinoamérica,
van a tener que rendir cuenta. Sí, y Susana, que les quede porque bien claro. precisamente tenía la atención puesta en los conflictos internos de Israel, en un país que estaba precisamente muy dividido. Amigo, sí. Aquí no hay problemas internos, aquí hay problemas de la derecha, la izquierda, que no estamos de acuerdo, como en todos los países del mundo, como en todos los países, como en Chile, los de la izquierda, los de la derecha. Aquí hay un problema más puntual que ese, que hace 2 semanas atrás el Bibi estaba en peligro. No, el Bibi nunca lo van a sacar, porque el Bibi fue como el Boris, que ustedes lo eligieron. Nosotros al Bibi lo elegí, yo voté por el Bibi. Pero ahora yo les digo, el Bibi me va a tener que rendir cuenta. Y si Bibi no sabe decir, porque aquí no sirven las disculpas, que eso quede bien claro. No puede decir, ay, sí, nos equivocamos. No, ay. No, se tienen que asumir responsabilidades. Salen todo, sí. Sale todo gabinete, sale todo. Y Israel sí lo va a hacer, porque sí que hay democracia. Susana. El de Gazati el que estudian en la universidad acá de Ashkelon, el Gazati, no estoy hablando de Hamas. Susana. Ellos vienen a la universidad, vienen a nuestro supermercado. Nosotros sí sabemos de democracia, pero esto que pasó se termina. Se rompen cabezas, mira, como se dice, se caen. Y con la idea bien clara. Y escuchándote, qué bueno que al menos sirva para que tú te desahogues, porque yo me imagino que esto que tú nos estás contando es la conversación que tienes con los vecinos, con tus amigos, con y ya que se acarrea hace mucho tiempo, y que finalmente ven que les pasa esto porque se descuidaron del principal enemigo y la principal preocupación que permanentemente tiene Israel. Por eso ahí hay una falla. Mira, mientras conversamos, Susana, y tú puedes ver también en la imagen, estamos viendo cómo quedó el hospital de Ashkelon, que es precisamente donde vives tú. Yo no sé si tú conoces ese hospital, si reconoces a lo mejor esa zona. Claro que sí. Nuestro hospital estaba muy moderno, habían hecho todas, y si no me equivoco, veo que hay juegos de niños. Cayó en la parte donde es la pediatría. Eso es todo nuevo. Teníamos un hospital ya muy antiguo, aparte también que la ciudad de Ashkelon es una ciudad muy antigua. Ustedes vienen y hay mucha arqueología. Se estaba haciendo un edificio, y en la parte que querían hacer el estacionamiento encontraron tumbas. Susana, mira, es una ciudad muy antigua. Mira, es que te quiero preguntar más características del hospital para nosotros también dimensionar la gravedad de este daño, y te quiero preguntar también si has podido tener contacto con tus hijos. Ahora, quiero aprovecharme un poco de tu paciencia. ¿Nos puedes esperar unos minutos y retomamos el contacto? La verdad que yo les tengo harta paciencia, los quiero mucho, y la verdad que yo les quería agradecer, pero yo creo que ya es suficiente. Sí, está muy bien, Susana, está muy bien, por eso te preguntaba. Yo les agradezco montones, muchas gracias, y como yo chilena también hay otras que van a tener que expresar lo mismo que expreso yo. Sí. Estamos llamando a todos los que podemos para tratar de saber cómo están. Susana, le mandamos un abrazo grande a usted y su familia. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Cuídese mucho. Para este otro año voy a ir a hacer el 18 con ustedes a tomar chicha. Muchas gracias por todo, y gracias para mucho. que... Sí, nos vamos a cuidar. Muchas gracias, amigos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mira, ahí estábamos conversando con Susana la situación. Tenemos muchas historias que contarles de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Vamos a hacer un corte rapidito.